Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro resumen semanal que comienza con estos adelantos. Interrumpieron los ensayos de la vacuna de Oxford contra la COVID-19 por seguridad. La Comisión Europea está preocupada por la situación de los trabajadores de plataformas digitales. Sindicatos colombianos realizan caravanas en rechazo al decreto de reforma laboral. La oposición en Paraguay pide destituir a mandos militares por el asesinato de 2 niñas en manos del ejército de ese país. La justicia de Ecuador inhabilitó de manera definitiva al expresidente Rafael Correa para participar de las elecciones presidenciales de 2021. Para muchos se trató de un motín policial. Desde filas sindicales se señala como improcedente el reclamo. Estamos hablando de la protesta de policías en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Vamos a una crónica de lo acontecido en los últimos días. Las protestas de la policía de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, en reclamo de mejores salarios, escaló esta semana y llegó hasta las puertas de la residencia presidencial en Olivos, luego de 2 días de actos y marchas en diversas ciudades a la espera de una propuesta que mejore sus condiciones de trabajo. La medida de fuerza fue cuestionada por el presidente Alberto Fernández, quien aseguró que no es ético aprovechar el momento de la pandemia para profundizar la crisis y reclamar cosas que a veces son difíciles de resolver. Reivindicamos mucho las necesidades que vive la provincia de Buenos Aires, sostuvo Fernández, al señalar que caen los recursos que la nación envía a la provincia, pese a que aumenta su número de habitantes. Y eso no se resuelve escondidos en patrulleros, tocando sirenas, eso se resuelve hablando frontalmente. Y el gobierno nacional no se va a hacer el distraído, el gobierno nacional va a afrontar este problema con el gobernador como lo hacemos diariamente, subrayó el presidente. Los agentes rechazaron una primera oferta del gobierno provincial y mantuvieron desde el lunes la protesta a la que fueron adhiriendo más integrantes de la fuerza policial. Los policías reclaman un incremento salarial de entre el 56 y el 64%, según los escalafones, además de otras mejoras y que se les otorgue el derecho de conformar un sindicato, ya que las fuerzas de seguridad están excluidas de esta posibilidad. Y la vacuna de Oxford deberá esperar debido a inconvenientes surgidos en las pruebas primarias. La farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir un ensayo clínico para probar una vacuna contra la COVID-19 porque uno de los participantes sufre una enfermedad potencialmente inexplicable. El voluntario que se enfermó reside en Reino Unido y se desconoce la naturaleza de la reacción adversa que sufrió el individuo, aunque se espera que se recupere. La farmacéutica comunicó que está trabajando para acelerar la revisión de ese incidente único con el objetivo de minimizar cualquier impacto potencial en los planes del ensayo. Esta es la vacuna que había desarrollado la farmacéutica británica junto a la Universidad de Oxford y cuya eficacia se estaba probando en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica después de que el ensayo hubiera dado resultados positivos en sus fases iniciales cuando se probó con 1.000 personas en el Reino Unido. También, el pasado 27 de agosto, la Comisión Europea anunció un contrato con AstraZeneca para obtener 300 millones de dosis que se repartirían entre los Estados miembros de la Unión Europea, aunque no es su única opción. Además, los gobiernos de Argentina y México, así como la Fundación Mexicana SLIM, llegaron en el mes de agosto a un acuerdo con la empresa británica y con la Universidad de Oxford para fabricar la vacuna en sus países y luego distribuirla a todos los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil. AstraZeneca tenía previsto tener su vacuna disponible para el primer semestre de 2021 y estaba considerada como una de las más avanzadas del mundo por la Organización Mundial de la Salud, y junto a las farmacéuticas Pfizer y Moderna es una de las 3 compañías que tiene estudios en la fase 3 en Estados Unidos. Esta es la primera vez que uno de los ensayos para lograr la vacuna contra la COVID-19 tiene que ponerse en pausa por razones de seguridad. Vean ustedes, la Comisión Europea ha manifestado preocupación por el trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras que lo hacen en plataformas virtuales.
Trabajadores de las plataformas nos proveen de servicios esenciales todos los días, pero muy a menudo enfrentan condiciones laborales precarias. La Comisión Europea está comprometida a atender este modelo de trabajo en rápida transformación para asegurar derechos sociales a todos, afirmó el miembro de la Comisión Europea Nicholas Schmit a través de las redes sociales. Schmit es el comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Unión Europea y un político y economista miembro del Partido Socialista Obrero de Luxemburgo. Y nos vamos a Colombia con una Bogotá sumergida en hechos de violencia, con una situación compleja de asesinatos a líderes sociales y sindicales. Este es el informe. La ola de violencia en Colombia continúa en ascenso aún durante la cuarentena por la pandemia, según han alertado diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos. Omar Romero Díaz, director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, dijo a CSA-TV que su sindicato ha denunciado tanto a nivel nacional como internacional estos asesinatos. Hay que decirlo, de que lo que va corrido del proceso de paz del año 2016 al año 2020 nos han asesinado más de 900 dirigentes sociales, sindicales y reinsertados. Y lo que va corrido del año 2020 de enero a agosto nos han asesinado más de 198 dirigentes sindicales y sociales y reinsertados. Y lo que va corrido del proceso de la pandemia, nos han asesinado más de 95 compañeros dirigentes sindicales y sociales. No tenemos las garantías necesarias del gobierno del señor Duque, porque quiere acabar o porque nos oponemos a las pretensiones y al modelo neoliberal que quiere arrasar y acabar con los derechos de los trabajadores y del pueblo en general. Estas muertes han sido calificadas por el presidente Iván Duque como homicidios colectivos, lo que ha generado fuertes críticas entre actores políticos de oposición y defensores de los derechos humanos. Y seguimos en Colombia, donde distintos sindicatos se han manifestado en contra de la reforma laboral en ese país. Una larga fila de vehículos en Colombia con pancartas y banderas, y todo para rechazar la reforma laboral, el préstamo de $370 millones otorgado por el gobierno de Avianca y el supuesto abandono por parte del Estado a los afectados por la pandemia de la COVID-19. La protesta fue convocada la semana pasada por la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, entre otros sindicatos. En Bogotá, los manifestantes llegaron en sus vehículos hasta el céntrico Parque Nacional y de allí se movilizaron hasta una sede del Ministerio del Trabajo en el norte de la ciudad. Algunos adornaron sus coches con globos amarillos y letreros con mensajes de rechazo a las masacres que en las últimas semanas se han cobrado en el país la vida de cerca de medio centenar de personas y al decreto 1174. Para el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, el decreto 1174 es la peor reforma laboral que ha realizado el gobierno del presidente colombiano Iván Duque porque permite la contratación de trabajadores por horas y se acaba la posibilidad de que los empleados logren una pensión. En Paraguay, la oposición de ese país pide la destitución de los mandos militares luego de un operativo donde fueran asesinadas 2 niñas. Los principales partidos de la oposición exigieron al gobierno la destitución de los responsables militares y policiales que tomaron parte en el operativo contra el Ejército del Pueblo Paraguayo, en el que fallecieron 2 niñas de 11 años. Miguel Abdón Saguier, dirigente del Partido Liberal, denunció las muertes y el proceder de la Fiscalía. Tiene que ser removido de sus cargos estos militares y policías que actuaron en esta oportunidad. No es posible que ellos, siguiendo una investigación, sigan al frente de esta. Por su parte, Carlos Filisola, presidente del Frente Guasú, calificó de asesinato estas 2 muertes y criticó que el presidente del país, Mario Abdo Benítez, visitara el campamento guerrillero que se halló tras los enfrentamientos. El asesinato de 2 niñas en Villaú, con la complacencia del presidente de la República y que incluso festejó ese hecho.
Dijo que y si dimos un golpe al EPP y festejó el hecho cuando habían matado a 2 niñas de 11 años. Denunciaron además que ambas menores fueron enterradas en una fosa común de un cementerio municipal ese mismo día y sin ser identificadas, una celeridad que la Fiscalía justificó ante el protocolo contra la COVID-19. El Ejecutivo solicitó al Congreso celebrar una sesión reservada, en la que se ofrecerían los detalles del cuestionado operativo en el que murieron las 2 niñas, que según el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, busca transparentar el procedimiento. El objetivo de la solicitud al Congreso va a ser en el afán de transparentar todo el procedimiento de las fuerzas de tarea conjunta, considerando que como institución no tenemos nada que esconder. El viernes pasado el gobierno argentino pidió una investigación y confirmó que las menores tenían 11 años y nacionalidad argentina. El gobierno paraguayo afirma que las niñas nacieron en Paraguay y crecieron en Argentina, desde donde salieron en noviembre pasado para visitar a sus padres en el campamento guerrillero, y sostienen que las niñas tomaron parte en los enfrentamientos y responsabilizan de sus muertes a la guerrilla por reclutar en sus filas a menores. Nos vamos a Honduras, donde trabajadores de taxis y autobuses se manifestaron. Este fue el panorama que se vio el lunes en las calles de las principales ciudades de Honduras. Centenares de conductores de taxis y autobuses del transporte público iniciaron un paro para exigir al gobierno soluciones ante la falta de trabajo producto del confinamiento que se decretó hace 6 meses para frenar la expansión de la COVID-19. La protesta, cuya duración se desconoce, se registró en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida, Cortes y Colón, en el centro, norte y caribe del país. En Tegucigalpa, los conductores bloquearon con autobuses el camino que lleva hacia las fronteras con Nicaragua y El Salvador. Dentro de las peticiones de los transportistas están el no cobro de la matrícula de las unidades y el pago a cada uno de 8.000 lempiras, unos $320, que fueron aprobados por el Parlamento hondureño. El país centroamericano registra hasta el momento 64.764 casos confirmados de coronavirus y 2.007 decesos según cifras oficiales. Nos vamos ahora a Panamá, donde colectivos feministas protestan por lo que entienden un manejo deficiente de la pandemia. Con el lema "Atentamente las ollas vacías", por lo menos un centenar de mujeres pertenecientes a grupos feministas de Panamá protestaron por el que consideran un manejo deficiente del gobierno frente a la pandemia del coronavirus y la falta de medidas con perspectivas de género. Luisa Fuentes, presidenta del Comité de Mujeres de Convergencia Sindical, explicó el propósito de la marcha, que incluyó una puesta en escena con vestuario oscuro que simboliza lo invisibles que se sienten para las autoridades. Una manifestación tipo performance solicitando al gobierno nacional que tome cartas en el asunto, principalmente con la mujer. Actualmente las que están pasando más páramos con este tema de la pandemia son las mujeres trabajadoras y somos aquellas que nos están viendo afectadas y ollas vacías porque obviamente no estamos llevando ningún tipo de alimento a nuestros hogares. Miles de mujeres se encuentran desempleadas desde hace casi 6 meses cuando comenzó la pandemia. Otras que pertenecen al sector terciario se ven afectadas debido a que este es el último al que se le autorizará la reapertura. Sobre este y más razones para protestar, se refirió otra de las líderes de la manifestación, quien pidió mantener en reserva su identidad. Demandamos, ¿no?, que hayan políticas públicas, que haya una mesa participativa, que esta no solamente es una crisis de salud, es una crisis económica y social. Otra cifra preocupante por la que manifestaron es el aumento de los feminicidios en Panamá desde que llegó el coronavirus. Cabe mencionar que quienes no asistieron a la marcha se movieron activamente en las redes sociales en apoyo al movimiento. El Congreso argentino estudia un impuesto a las grandes ganancias. Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, en esta columna. El aporte extraordinario a las grandes fortunas personales es una iniciativa que se impulsa desde el Frente de Todos para tratar de lograr que haya desde los sectores que poseen bienes por más de 200 millones de pesos
dentro del país o fuera del país. Y en una escala que va llegando hasta los 3.000 millones de pesos, la posibilidad de que haya un aporte en relación con esos bienes declarados por quienes son sus poseedores. Se trata de una iniciativa que intenta enfrentar las demandas que ha generado esta pandemia, que en el caso de la Argentina se posó sobre una crisis previa, la que ya teníamos después de 4 años de gobierno con recesión, con ajuste de los salarios, con crecimiento de la pobreza. El aporte de parte de aquellos que poseen grandes fortunas está pensado para ser aprobado por ley. Va a ser un aporte extraordinario, por lo tanto se hará una única vez. Y seguimos en Argentina, donde se celebró el Congreso Virtual de la CTA Autónoma con la presencia, entre otros, del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Más de 600 congresales debatieron los 5 ejes de la campaña Distribuir la riqueza para salir de la crisis por soberanía, trabajo y producción. En ese contexto destacó la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y las palabras de Evo Morales, exiliado en Argentina tras el golpe de Estado que sufriera en noviembre de 2019. Hermanas y hermanos, agradezco a nombre del pueblo boliviano, mis compañeros que se encuentran en Argentina, por acogernos en estos momentos que vive Bolivia, una derecha golpista, una derecha tan racista, que usa la Biblia para robar, usa la Biblia para genocidio, usa la Biblia para discriminar. Es como estaríamos retornando a tiempos de Inquisición. Será debate permanente en esta clase de congresos, pero también en todo el mundo. Por su parte, Hugo Cachorro Godoy, secretario adjunto de la CTA Autónoma, destacó la importancia de la unidad sindical y la lucha contra el neoliberalismo. Con las compañeras y compañeros trabajadores de la industria, los trabajadores del Estado, de los servicios, poder estar atendiendo en la lucha cotidiana estos tiempos de pandemia, pero al mismo tiempo debatiendo y organizándonos. Un gobierno que tiene la gran responsabilidad de superar y de sacarnos de este cráter al que nos trajo el neoliberalismo a través de ejercer políticas públicas que escuchen y abran espacio a la participación popular. Estamos abriendo tiempos de protagonismo de la clase trabajadora en todas sus formas de expresión. Y así como resistimos contra el neoliberalismo, contra Macri, así como compartimos como CTA Autónoma la intervención masiva en las calles junto a movimientos de mujeres, junto a movimientos sociales, nosotros seguimos poniendo la CTA Autónoma a la reconstitución de la unidad del movimiento popular para ser protagonista de los destinos de emancipación, de justicia, libertad y soberanía del pueblo argentino y el pueblo latinoamericano. Muerte y destrucción dejó a su paso la tormenta tropical Laura en República Dominicana. Vemos el informe. El vocero de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, José Beato, relató a CSA TV la situación que se vive luego del paso de la tormenta tropical Laura. Ha sido catastrófica para los trabajadores del campo, dañando plantaciones, dañando viviendas, trayendo trastornos en el cauce de los ríos, la naturaleza. Todo esto se suma a una situación calamitosa que viven los trabajadores y las trabajadoras dominicanas, y es como mucho decir que tenemos más de 1.400.000 trabajadores en sus casas, algunos por desahucios, despidos y otros como teletrabajo o trabajo parado por el gobierno a través de programas que se hace que disminuye la capacidad de ingreso.
El movimiento sindical asegura que el mayor impacto ocurrió en áreas rurales donde se producen los insumos para el consumo y la exportación y que esto agrava aún más la delicada situación que viven los trabajadores y trabajadoras de ese país. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quedó inhabilitado para participar en las elecciones del próximo año en ese país. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quedó el lunes apartado definitivamente de la política de su país de cara a los comicios de 2021, después de que la justicia desestimara un recurso en el que el exmandatario pedía anular la sentencia de 8 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación por el delito de cohecho. Un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia, la última instancia en el país sudamericano, consideró que no se produjo ninguna irregularidad en el debido proceso contra Correa y los otros 15 sentenciados en el caso, por lo que no cabe la anulación del dictamen. Con la sentencia en firme, el exmandatario, que alega ser víctima de una persecución política de parte de su sucesor, Lenín Moreno, no podrá participar en los comicios del 7 de febrero próximo, en los que aspiraba a la vicepresidencia de la mano de Andrés Araúz. Correa fue condenado por el delito de cohecho como autor en primera y segunda instancia en abril y julio pasados respectivamente. La Corte consideró que el rol de Correa, así como el de su ex vicepresidente Jorge Glass, fueron decisivos para la trama. El expresidente, quien reside en Bélgica desde 2017, rechazó la decisión en Twitter y aseguró que con ella lo único que logra el actual gobierno es aumentar el apoyo popular en su favor. La Central Unitaria de Trabajadores de Brasil lanzó una sugestiva campaña. Vemos esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. La Central Única de Trabajadores de Brasil lanzó la campaña Sigue el Hilo en colaboración con la Confederación de Sindicatos Alemanes. Las acciones en las redes sociales tienen como objetivo ampliar la sindicalización de los trabajadores jóvenes, además de resaltar la importancia de unir a la juventud en la lucha por la preservación de los derechos sociales que están siendo atacados durante el gobierno de Bolsonaro. La multinacional estadounidense Amazon eliminó 2 ofertas de trabajo en las que la descripción del puesto incluía vigilar amenazas sindicales, lo que desató críticas en Estados Unidos y se sumó a las varias controversias en torno a la empresa por su trato a los empleados. En Chile, trabajadores y trabajadoras de casinos de juego y hoteles exigieron una verdadera protección de sus empleos en el marco de una conferencia de prensa con el hashtag Sin trabajo no hay juego. La Central Única de Trabajadores y Trabajadoras de Uruguay anunció un paro general para el 17 de septiembre por presupuesto popular de cara a una política industrial, las políticas sectoriales, el sistema de compras públicas, el armado de redes de proveedores nacionales a partir de la inversión que genere trabajo. La Central de Trabajadores ASI de Venezuela elevó su protesta ante la situación precaria que sufren los trabajadores de las instituciones en el Día del Funcionario Público. Esto en medio de una situación precaria con grandes desigualdades que imposibilitan un trabajo decente para el personal obrero, técnico y profesional, según dicen en un comunicado. El gremio sindical denunció la fractura de las relaciones de trabajo por la ausencia del diálogo tripartito entre los trabajadores, el Estado y la empresa privada. La ambientalista Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, afirmó que más allá de su denominación como acuerdo de asociación, lo negociado entre la Unión Europea y el Mercosur claramente incorpora los elementos más críticos y peligrosos de la agenda de libre comercio. Hace pocos días se celebró el Día de la Amazonía, teniendo a Bolsonaro como el principal enemigo del pulmón del planeta. Un año después de que las impactantes imágenes del fuego en el mayor bosque tropical sembraran la alarma en la comunidad internacional, la selva brasileña sigue encarando las mismas amenazas que en 2019. Esto a pesar de las acciones puntuales del gobierno brasileño de Jair Bolsonaro.
Los incendios en el mes de agosto registraron una tímida reducción frente a los del mismo mes del año anterior, mientras la tala ilegal avanza sin tregua en la Amazonía, que está en camino de cerrar 2020 con un récord de área devastada. Todo ello pese a la decisión del gobierno de desplegar desde el pasado mes de mayo tropas del ejército a varias regiones de la mayor selva del planeta para ayudar a prevenir los fuegos y combatir la deforestación en medio de la presión internacional. Y es que desde que llegó al poder el 1 de enero de 2019, Bolsonaro ha reivindicado la soberanía de la Amazonía y reiterado su deseo de explorar y desarrollar comercialmente este paraíso medioambiental, que es el refugio de alrededor de 40.000 especies vegetales y miles de animales, entre ellos más de 400 especies de mamíferos. El sueño desarrollista de Bolsonaro en la Amazonía ha encontrado la resistencia de las ONGs, las cuales se han convertido en el principal azote de su cuestionada política medioambiental. El mandatario precisamente volvió a arremeter esta semana contra las organizaciones no gubernamentales, a las que llamó de cáncer, un año después de acusarlas de estar detrás de los incendios en la Amazonía. Hablemos de un descubrimiento de hace casi 6 millones de años, fósiles encontrados en Costa Rica. El descubrimiento del fósil de un perezoso gigante encontrado en Costa Rica ha sorprendido a la comunidad científica debido a sus características únicas. Los fragmentos encontrados en la zona sur de Costa Rica son de una especie jamás vista, representando un nuevo género de perezoso. Así lo advirtió la experta en paleontología de vertebrados del Museo Nacional de Costa Rica, Ana Lucía Valerio. Sí, este perezoso gigante es el primer ejemplar de esa familia de los megaterides que pasaron de América del Sur por América Central rumbo a América del Norte. O sea, es algo importante para la ciencia porque está registrado aquí en el sur de Costa Rica hace 5.8 millones de años. Y es que no es para menos, el fósil representa un nuevo conjunto de investigaciones que pueden resolver preguntas sobre la formación del Istmo de Panamá, como lo señaló el paleontólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Ascanio Rincón. Quizás lo que nos está diciendo Cibuterium es que el surgimiento del istmo no fue de un solo golpe, sino que fue por etapas. Fue como salía, se sumergía, era como un switch. Y entonces ese switch permitía que alguna fauna cruzara, pero otra no ingresara a Sudamérica. Según la investigación, que tardó 7 años en completarse, probablemente se trató de un animal terrestre de aproximadamente 4 toneladas de peso y de 3 metros de alto, que era herbívoro y podía ingerir cerca de media tonelada de vegetación al día. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.